¿Sentís eso? Es el silencio antes del estruendo. No os vayáis, porque lo que viene a continuación es el análisis que la prensa subvencionada jamás os contará. Llevamos años escuchando que era imposible, que aguantaría hasta el infinito, que el manual de resistencia tenía páginas interminables. Pero hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, el suelo ha temblado en Moncloa con una intensidad que nadie puede ignorar. Se acabaron los parches, se acabaron las prórrogas y se acabó el funambulismo político. Pedro Sánchez ha tirado la toalla, pero, y aquí está la clave que debéis entender, lo que viene no es lo que os están vendiendo. Y aquí está la clave para ustedes, los que están en la trastienda del poder y sabían que esto venía. Si ustedes son de los que creen que Santiago Abascal tiene que ser quien dé el golpe de timón y lidere la reconstrucción de la nación, si quieren que el pánico en Génova y Ferraz se convierta en una derrota histórica, demuéstrenlo ahora. Suscríbanse a la Trascienda del Poder y dejen su me gusta. No estamos ante un simple relevo de cromos hacia el Partido Popular. Estamos, y quiero que os quedéis hasta el final para entender esto, ante un cambio de régimen, un giro tectónico que solo nosotros vimos venir. Quedaos, porque hoy analizamos en profundidad por qué las urnas no solo van a infligir un castigo devastador al PSOE, sino que van a propulsar con una fuerza inusitada a Santiago Abascal a la presidencia del gobierno. Nadie se atreve a decirlo en los medios mainstream, pero los datos, la calle y el hartazgo gritan una sola cosa, un grito que no es de miedo, sino de esperanza y de furia contenida. El cambio real y la reconquista están aquí. Empezamos el análisis completo. Parece que, por fin, el colchón de la Moncloa ha dejado de ser cómodo. Lo que ha ocurrido hace escasos minutos en la sala de prensa del complejo presidencial no es solo una noticia, es el epitafio de una era política que, seamos sinceros, se había extendido mucho más allá de lo que la lógica, la ética y la aritmética parlamentaria podían justificar. Pedro Sánchez ha comparecido con ese semblante que mezcla una gravedad ensayada y un cansancio que por primera vez en años parece genuino. No ha habido preguntas, y por supuesto que no las hubo, un presidente no está para interrogatorios cuando el edificio se le cae encima. Ha anunciado la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas, y aunque ha intentado venderlo como un acto de responsabilidad democrática o una última ofrenda al pueblo, todos sabemos leer el guión. No se va porque quiere, se va porque no le queda ni un solo truco la chistera. El mago se ha quedado sin conejos y el público, incluso el que le aplaudía rabiosamente, ha empezado a exigir la devolución de la entrada. Para entender la magnitud real de este momento y sobre todo para entender por qué el resultado de estas elecciones va a ser un terremoto histórico con epicentro en la sede de Vox, tenemos que diseccionar cómo hemos llegado a este 29 de noviembre de 2025. La legislatura no ha sido un camino de rosas, ha sido una carrera de obstáculos por un campo minado. Desde la amnistía que se vendió como la píldora mágica de la convivencia y acabó siendo el combustible de la discordia, hasta los casos de corrupción que han cercado no solo al partido, sino al entorno más íntimo del presidente, la trama Coldo, el caso Begoña, las investigaciones de la UCO. Todo esto ha ido creando una capa de sedimento tóxico que ha asfixiado hasta el último resquicio de credibilidad del Ejecutivo. Pedro Sánchez pensó que podía surfear el tsunami como lo hizo otras veces, pero el mar de fondo esta vez era diferente. No era solo política, era moral. Y llega un punto en el que incluso el votante más fiel, ese que vota con la nariz tapada, se queda sin aire y sin motivos para seguir aguantando. Pero aquí viene el giro de guión que va a dejar a los analistas de la vieja escuela con la boca abierta. Seguidme con esto porque esto es lo más importante. Durante meses, las encuestas oficiales, esas que cocina el CIS con más imaginación que un chef de vanguardia, nos han estado vendiendo un empate técnico con Feijóo rozando la mayoría absoluta si solo pactaba con Vox. Nos han contado que la alternativa era volver al bipartidismo clásico, a una alternancia tranquila donde el PP llegaría, gestionaría un poco mejor las cuentas y todos seguiríamos igual. Sin embargo, la realidad de la calle, esa que no sale en los sondeos del gobierno, cuenta una historia muy distinta. La gente no está buscando gestión, la gente está buscando venganza política, en el sentido metafórico por supuesto, y sobre todo protección de su modo de vida. Y ahí es donde el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha cometido su error fatal, intentar ser un PSOE azul. Feijóo ha pasado los últimos 2 años tendiendo la mano a un Sánchez que se la mordía en cada oportunidad.
Ha ofrecido pactos de Estado a quien quería desmontar el Estado. Ha jugado a la moderación en tiempos de radicalidad extrema y el electorado de derecha e incluso gran parte de la clase trabajadora desencantada ha tomado nota. Han visto cómo el PP pactaba en Bruselas con los mismos socialistas que aquí criticaban. Han visto cómo se ponían de perfil ante la batalla cultural, aceptando el marco mental de la izquierda en temas como la memoria histórica, la Agenda 2030 o la inmigración ilegal. Y cuando el ciudadano siente que su seguridad, su identidad y su bolsillo están en peligro, no busca un gestor tibio que pida permiso para gobernar. Busca a alguien que dé un puñetazo en la mesa, sin complejos ni titubeaciones. Es aquí donde entra la variable que va a decidir estas elecciones, Vox. Mirad esto con atención porque es la clave de la victoria inminente. El partido de Santiago Abascal ha hecho algo que en política es arriesgado, pero que a largo plazo paga dividendos: mantenerse firme aunque llueva fuego. Les han dicho de todo, les han aplicado cordones sanitarios, les han demonizado en cada telediario y en cada tertulia de la mañana, pero la realidad es tosca. Cuando Vox advertía sobre la inseguridad en los barrios, les llamaban racistas. Hoy, cuando los vecinos de esos barrios no pueden salir a la calle a partir de las 10 de la noche, se dan cuenta de que Vox tenía razón. Cuando Vox advertía de que la transición ecológica iba a arruinar al campo y a la industria, les llamaban negacionistas. Hoy, con los agricultores asfixiados y la factura de la luz por las nubes, la gente ve que Vox tenía razón. Esa acumulación de tenían razón es lo que ha provocado un trasvase de votos silencioso pero absolutamente masivo. Hay un fenómeno que se está repitiendo en todo Occidente: Trump, Meloni, Le Pen, y España va a replicar con una fuerza inusitada. El votante tradicional de izquierdas, el obrero, el autónomo, el que vive en el extrarradio y ve cómo su calidad de vida se degrada, ha dejado de creer en la izquierda caviar que le habla de lenguaje inclusivo mientras le sube los impuestos. Ese votante se ha quedado huérfano y no va a votar al señorito del PP que nunca ha pisado un bar de Polígono. Va a votar al que habla su mismo idioma, al que dice sin complejos que primero los de casa, que las fronteras se respetan y que el dinero público no es para chiringuitos. Vox ha logrado romper el techo de cristal de la derecha clásica y penetrar en el feudo sociológico de la izquierda. Pedro Sánchez, en su infinita soberbia, cree que convocando elecciones ahora pilla a la oposición con el pie cambiado. Cree que el miedo a la ultraderecha volverá a movilizar a su electorado, como hizo otras veces, pero el chiste ya no tiene gracia. El cuento de que viene el lobo no funciona cuando el lobo ya está dentro y se está comiendo a las ovejas. Y resulta que el lobo eran sus propios socios, los separatistas que marcan la agenda, los herederos del terrorismo que deciden las leyes de vivienda y los burócratas que deciden qué puedes comer o qué coche puedes conducir. El miedo ha cambiado de bando. Ya no da miedo Vox. Da pánico seguir así 4 años más. Da miedo que tu hijo no pueda comprarse un piso nunca. Da miedo que te ocupen la casa y la ley proteja al delincuente. Permitidme analizar por qué los números le van a salir a Abascal y por qué Feijóo se va a llevar la sorpresa de su vida. El PP ha basado su estrategia en el voto útil, pero esa estrategia tiene una fuga de agua enorme. Si votas al PP, sabes que no van a derogar la mayoría de las leyes de Sánchez, solo las van a gestionar mejor. El votante que quiere un cambio de rumbo de 180 grados sabe que la única papeleta que garantiza eso es la verde. Además, está la hecatombe de Sumar y Podemos. La izquierda del PSOE es un solar. Se han matado entre ellos, sus liderazgos están quemados y su credibilidad es nula. Todo ese voto se va a quedar en casa, desmovilizado por la decepción. Por otro lado, Sánchez tiene un problema gravísimo con sus socios periféricos. Junts y ERC ya le han sacado todo lo que le podían sacar. ¿Qué incentivo tienen ahora para sostener a un presidente cadáver? Ninguno. En estas elecciones, el nacionalismo catalán y vasco va a mantener sus escaños, pero su capacidad de influencia se va a ver reducida a 0 si hay una mayoría contundente en el otro lado. Visualizad la noche electoral. No paréis de ver esto. Las televisiones empezarán con sus sondeos a pie de urna, intentando minimizar el resultado de Vox hasta el último segundo. Pero, a medida que avance el escrutinio, la realidad se impondrá. Veremos cómo Vox supera los 100 escaños. Sí, lo habéis oído bien. La barrera psicológica de los 100 escaños es el objetivo real. Si Vox supera al PP o se queda muy cerca, la legitimidad para exigir la presidencia será total.
la suma de PP y Vox superará los 190 diputados, una mayoría absolutísima. Pero el equilibrio interno es lo que importa. Si Vox es la fuerza que más crece y el PP se estanca, Abascal podrá decir: el mandato de los españoles no es volver al rajoyismo, es cambiar el régimen. O yo soy presidente o vicepresidente con plenos poderes en Interior, Justicia y Educación. Y el PP tendrá que ceder. ¿Y qué pasaría entonces? El día después de la victoria de Abascal, España no se hundirá como profetizan los agoreros. Al contrario, se producirá un shock de confianza en los sectores productivos asfixiados. Se cerrarán las fronteras a la inmigración ilegal de manera inmediata, enviando un mensaje claro a las mafias: la ruta española se ha cerrado. Se desmontará el entramado legislativo de género que viola la presunción de inocencia. Se derogará la ley de memoria democrática. ¿Bruselas pondrá el veto en el cielo? Sí, pero no podrán hacer nada porque España es la cuarta economía del euro. Si España se planta, Europa tiene que escuchar. Pedro Sánchez lo sabe que su tiempo se ha acabado y que esta convocatoria electoral es un intento desesperado de salvar los muebles, pero se equivoca al medir la magnitud de la ola. La gente no quiere solo echarle, quiere que se haga justicia, quiere que se levanten las alfombras. Y eso solo lo garantiza Vox. El sanchismo ha sido un paréntesis anómalo en la historia de España, pero la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. El 29 de noviembre de 2025 pasará a la historia como el día en que el sanchismo firmó su rendición y el día en que España empezó a recuperar su futuro. Vox no solo está más cerca de ganar, es que la victoria ya se respira en el aire. El cambio ha comenzado y ya es imparable. Mirad ahora mismo las tertulias. Es poesía visual. Se respira un aire de funeral en los platós donde llevan años blanqueando lo imblanqueable. Se les ve el terror en los ojos. Y no es miedo a la ultraderecha, es pánico a la auditoría. Tiemblan porque saben que Vox no va a llegar para ocupar sillones, sino para levantar alfombras. Y debajo de esas alfombras hay mucha suciedad acumulada. Cada vez que llamen radical a Abascal por decir que un violador no debe estar en la calle, le regalan 10.000 votos. Es el fin de la dictadura de lo políticamente correcto y el comienzo del sentido común. España no se rompe, España despierta, y el rugido del león va a ser ensordecedor en las urnas.